Muchísimas gracias a la Fundación Orahaim, Francisco, que está dirigiéndonos esta noche. Luego de una semana de habernos visto y volver nuevamente a una clase más sobre este curso, sobre los 13 principios de Maimónides, principalmente desde la perspectiva hasídica, viendo qué podemos aprender. Vamos a continuar en esta clase con el quinto fundamento, que habla sobre la plegaria, y específicamente vamos a hablar sobre un tema, vamos a tocar un tema que es el tema de Hitbonenut, que es la meditación. Se traduce como meditación, contemplación. Vamos a ir aclarando todas esas ideas. Principalmente la semana pasada vimos sobre Maimónides. Maimónides escribe al respecto de este fundamento que lo siguiente, vamos a leer textualmente y vamos a enfocarnos en el tema específico de esta noche. Él dice lo siguiente: solo a Él, es decir, a Dios, es apropiado alabar y servir, difundir su excelsitud y cumplir sus preceptos, y no a cualquier otro que esté por debajo de Él, ya sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, puesto que todos ellos son limitados. No son ellos los que juzgan ni poseen libre albedrío para actuar como les place, sino solo a Dios es digno glorificar. Asimismo, no es correcto apelar a nada ni a nadie para que nos sirva de intermedio entre nosotros y Dios, sino solo hacia Él deben ser dirigidos todos nuestros ruegos y dejar de lado otro medio fuera de Él. A este quinto principio hace referencia a todas las transgresiones referentes a la idolatría, y la mayoría de la Torá hace alusión a esto, dice y explica Maimónides. Al respecto de estas ideas que Maimónides se está trayendo, nosotros nos estamos enfocando en la primera línea de esto, que es la idea de alabar y servir. Y hablamos en la clase pasada que la idea de la plegaria, específicamente, de forma simple, la plegaria es pedir, hacer ruegos. Pero el motivo, el objetivo principal, ¿cuál es? Que la plegaria debe llevar a la persona a despertar sentimientos de amor y temor por Dios. Entonces, llamamos a esto la labor del corazón. Al respecto de esto, Maimónides menciona, explica la halajá respecto del Ben Noach. Un noágida tiene la obligación de conocer a Dios, es una pregunta, amarlo, temerlo. Rabbi Moshe Weiner, él codifica lo siguiente en su código, el código divino. Dice lo siguiente: es una obligación permanente de cada persona pensar y contemplar la existencia del amo del universo, así como su grandeza, con el fin de establecer con firmeza el conocimiento de Dios en el corazón y la mente. Entonces vemos este patrón de que la idea de conocer a Dios tiene que afectar tanto las emociones, corazón es sinónimo de emociones, y también la mente, que es sinónimo de intelecto. Continúa la halajá diciendo: todos debemos, halajá es el término para ley, todos debemos reflexionar constantemente sobre ello, como escribió el rey David en Salmos 16:8. Yo siempre sitúo a Dios delante de mí. En hebreo, un pasuk, un verso del libro de los Salmos muy famoso: Shiviti Hashem lenegdi tamid. Debido a que Él se encuentra a mi diestra, no vacilaré. Este reconocimiento de la existencia, explica y codifica el Rab, de Dios, incluye la aceptación de su majestad. Es decir, yo admito la majestad de Dios. Que esto, en temas específicos, en Hasidut es explicado cuál es la idea. Principalmente es reconocer que yo soy completamente dependiente de Él y que por tanto tengo la obligación intelectual
de escuchar y obedecer y seguir los pasos, los caminos de Dios y su autoridad constantemente. Entonces vemos que existe la obligación de que la persona lleve al nivel intelectual y también al nivel emocional esta idea de vincularse con Dios, de comunicarse con Él, de expresarse con Él, de pensar sobre Él. Ahora, explica Maimónides en una de sus cartas que escribe a Rav Hasdai, escribe lo siguiente. Él dice que los piadosos de las naciones al respecto, trae el rabino Moshe Weiner en el libro de Sheva Mitzvot Hashem, trae en una de las notas, la nota 126, trae lo siguiente, Maimónides menciona en una de sus responsas a Rav Hasdai. Dice lo siguiente: los piadosos de las naciones requieren comprender sobre la existencia del Creador. Cada quien tiene que hacerlo de acuerdo a su capacidad. Entonces dice, de acuerdo a la capacidad personal. Es decir, de acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo al nivel de la persona, de acuerdo a cada quien. Reflexionando en las nociones correctas. Más adelante vamos a ver cuáles son esas nociones correctas, con el objetivo de refinar los rasgos de carácter. Y acá aprendemos una enseñanza muy importante al respecto de la idea de meditar en Dios y comprenderlo. Se entiende de acá que las naciones no ágidas, los piadosos de las naciones, Hasidei y Umot Haolam, tienen la obligación de refinar los rasgos de carácter. ¿Eso cómo se logra? A través de reflexionar, meditar, contemplar en nociones específicas, en temas específicos. Esos temas precisamente son los que vamos a desarrollar. Si ustedes se notan, ahorita la clase está algo, ahorita depende de cómo se entienda la palabra, es muy técnico. Esto es lo que dice, esto es lo que dicen los codificadores, etcétera, etcétera. Bastante técnico. Ahora, la idea continúa reflejándose en Maimónides. Maimónides describe cuáles son esas nociones. Esto lo describe en Leyes de los Fundamentos de la Torá, el capítulo 2, en la halajá número 2. ¿Cuáles son esas nociones correctas, específicas, que la persona tiene que reflexionar en ellos, analizarlos, contemplarlos? Y a través de ese contemplamiento, con esa meditación, la persona va a lograr amor y temor a Dios. ¿Cuáles son? Maimónides nos da la respuesta, dice lo siguiente. Cuando el hombre, es decir, la persona, no se malinterprete, hombre, varón, mujer, cuando el hombre contemple sus obras y creaciones grandes de Dios, grandes y maravillosas, entendiendo por medio de ellas la sabiduría de Dios, inmedible e infinita, de inmediato lo amará. Es decir, que la persona, para poder lograr amor a Dios, amor auténtico, no un amor que yo diga, bueno, yo amo a Dios, como el famoso yo amo a Dios que todos conocemos. No, hay una forma de que la Torá misma nos dice cómo lograr eso. Entonces, la idea es contemplar sobre lo que nosotros llamamos en general la grandeza de Dios, que es contemplar sobre la creación, cuán grande es la creación, todos los detalles de ella, etcétera, los objetos. Entonces, a través de eso uno puede imaginar cuán sabio es el Creador. Inmediatamente, la persona, eso despierta en él, en la persona, despierta un acercamiento hacia Dios, un deseo. Y entonces lo alabará y lo glorificará. Y será presa de un intenso anhelo por conocer ese gran nombre. Como lo dijo David, mi alma está sedienta del Dios viviente. Salmos 42:3. Maimónides continúa.
Y dice, y cuando reflexiones sobre la esencia de esos mismos asuntos, ahora, no solamente que estoy analizando de cuán bella es la creación y con los detalles de la creación, y a través de eso puedo percibir la grandeza de la sabiduría y del Creador. Cuando yo pienso en eso y pienso precisamente en la esencia misma de ello, también voy a tener otro efecto emocional. ¿Cuál es ese efecto? De inmediato, dice Maimónides, se siente impulsado a retroceder. Teme y comprende que él mismo es una pequeña y humilde criatura. Como una persona que llega a un palacio. Cuando llega al palacio, lo primero que, wow, se emociona, es increíble el palacio. Sin embargo, luego se da cuenta, bueno, ¿y yo quién soy aquí en el palacio? Soy un visitante, el palacio no me pertenece. En el palacio no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Yo quién soy? En ese momento, dice Maimónides, se va a ver impulsado emocionalmente, estoy comentando, a retroceder. Temerá y comprenderá que él mismo es una pequeña y humilde criatura, como dijo David, cuando veo tu cielo sobre de tus manos. ¿Qué es el hombre? Para que tú lo recuerdes. ¿Qué somos nosotros, seres humanos? Y de esta manera, explica Maimónides, conocerás a quien con su palabra creó el universo. La idea continúa y explica que dónde es que nosotros podemos, en qué momento específicamente la persona, unas opiniones dicen que esto es algo que constantemente la persona lo tiene que tener en cuenta. Es decir, la conciencia de Dios, la conciencia divina. Sin embargo, nosotros estamos hablando en esta clase específicamente sobre el tema de Hitbonenut. Hitbonenut es una meditación. Ahora, alguien piensa, generalmente en meditación la gente cree que es algo de pensar en la nada. Nadie piensa, nadie puede pensar en la nada. Incluso si alguien está pensando, digamos, en blanco, ¿en qué está pensando? Está pensando en un color, está pensando en blanco. Entonces, no se puede pensar en nada. Ahora, al respecto de esto, ¿por qué es tan importante el tema de la meditación? Una persona, naturalmente, si fuimos creados, una persona no puede lograr un sentimiento auténtico si no ahonda en ello, si no piensa en ello. Por ende, el tema de la meditación y la práctica de la meditación previa a la plegaria es algo que tiene mucha importancia. Ahora, en Leyes de la Plegaria, Maimónides trae lo siguiente. Leyes de la Plegaria, capítulo 1, alajá 1. Dice lo siguiente. ¿Está todo bien? ¿Hay mucho ruido acá donde estoy? ¿Se escucha bien? ¿Está aislado? ¿No hay interferencia? Se escucha perfectamente bien, Raf. ¿Se escucha perfectamente? No hay, porque tengo mucho fuera de la oficina. Ok. Se entiende. Dice lo siguiente, y al Eterno vuestro Dios serviréis. Éxodo 23, 25. El servicio al que se hace referencia aquí, trae Maimónides, de acuerdo con la enseñanza de la tradición milenaria de la tradición oral, es la plegaria, como se dice, y servirle de todo corazón, servir a Dios de todo corazón. En Deuteronomio 11, 13. Sobre los cuales los sabios comentaron, ¿cuál es la labor que se puede describir como servicio del corazón? ¿Cuál es esa labor? ¿Acaso que el corazón trabaja? ¿Cuál es la labor que podemos decir? La labor de los sentimientos, dicen los sabios, la plegaria. Entonces, ¿cuál es esta idea de meditación y plegaria? Aparentemente son dos cosas distintas. Por un lado, la plegaria generalmente lo vemos como articulación de palabras, verbalización, pero en la clase estamos hablando no específicamente de verbalización, sino estamos hablando de pensar. Entonces, ¿cómo se combinan esas dos ideas?
¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el asunto de ello? Entonces, al respecto de meditación, en hebreo se le dice itbonenut, isboinenus, en el léxico en el léxico hebreo. Isboinenus. Hay una diferencia entre lo que se conoce como itbodedut e itbonenut. Generalmente, la idea principal de estas dos... hay mucho sonido afuera de la oficina. La idea principal de itbonenut y itbodedut, ambas vienen de que moach shalit alalef, una regla que el intelecto tiene que dominar las emociones. Y son dos tipos de forma de servicio divino. Itbodedut es practicada generalmente por los Hasidim de Breslev, las enseñanzas de Breslev, y lo que generalmente Itbodedut se traduce como reclusión. Una persona se recluye o se va a un lugar solo o se recluye a sí mismo y empieza a hablar con Dios como que está hablando con un amigo. Y le dice de sus ideas, me pasó esto, me pasó lo otro, me duele aquí, me duele allá, ayúdame, te quiero amar más, quiero ser una mejor persona, etc. ¿Y eso qué genera? Que la persona tenga un acercamiento, una kirvá, un acercamiento con Dios emocional. La idea de Itbonenut es que es distinta. Es otro tipo de abodá, otro tipo de servicio emocional. Toma en cuenta la idea de enfocarse en una idea que estuvo previamente aprendida, previamente estudiada, previamente analizada. Digamos, como ven acá en la presentación, Itbonenut es enfocarse mentalmente en una idea que la persona aprende o estudia, un tema, antes de la plegaria. Digamos, un tema que lo aprendió, no importa si lo aprendió 5 minutos antes de la plegaria, 1 hora antes de la plegaria, lo aprendió otro día, pero en el momento antes de la plegaria, de empezar a verbalizar, la persona medita enfocándose en los conceptos de dicho tema. Es decir, se enfoca en eso. Un ejemplo de esto es la creación del mundo a partir de la nada absoluta. La idea es pensar, Dios es el creador y yo soy el ser creado que existe gracias a que Dios me crea en cada instante por medio de su palabra. Por ende, voy a traer esta idea. ¿Hay comparación entre un pensamiento, una palabra y una acción? En calidad, una palabra tiene menos valor, por así decirlo, que el pensamiento. No se compara uno con la otra. Para nada. El pensamiento genera las palabras. Entonces, las palabras, los términos, no se pueden comparar con los pensamientos. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Vamos hacia arriba. Ahora, yo ser creado, que dependo de una causa y que dependo de todo el tiempo, y esto lo vemos en la práctica, que todo el tiempo estamos dependientes. Ahora, hay un creador del mundo. El mundo no se creó a sí mismo, sino que el creador en el momento que decidió crear el mundo, lo creó a partir de la nada misma. Y esa nada misma, todo el tiempo está volviéndose existencia. Yo, ser creado, no tengo ninguna comparación con el creador. Por ende, yo soy ínfimo, insignificante frente a él. ¿Quién soy yo? Cero. Cero, somos cero. Sin embargo, a pesar de que somos, y aquí va la idea de amar a Dios, a pesar de que somos cero frente a Él,
Él decidió crearnos y en todo momento con su misericordia, con su bondad nos mantiene vivos y nos da toda la energía y me permite la existencia y me permite que esté pensando sobre Él y que piense sobre los detalles de la creación, y eso automáticamente despierta en mí una emoción madura. ¿Por qué madura? Porque no es una emoción, no es una inspiración que surge a partir de escuché una canción, pero yo no hice ningún trabajo. Bueno, la canción me emocionó. Escuché un video de YouTube que me emocionó, una canción que me emocionó. ¿Ese trabajo lo hiciste tú? ¿Esa emoción la desarrollaste tú? No. Eso fue gracias a un agente externo. Pero cuando la persona toma tiempo en enfocarse, que es algo que es difícil, todos nosotros sabemos cuán difícil es enfocarnos en algo, generalmente en temas que son por encima de la realidad nuestra, que es una realidad física, es una realidad que tenemos que despertarnos, ir al trabajo y todas estas ideas. Volvemos tarde a casa, entonces es un trabajo, no es algo sencillo. Entonces cuando la persona dedica al menos 5 minutos en esto es lo que se le llama en Hasidismo y se practica en Hasidut Haman, en el Hasidim de Haman, la idea de Hitbonenut, la idea de meditar, enfocarse en un tema. Por esa razón, los Hasidim, por ejemplo, antes del rezo, deberíamos, lo digo, no ocurre siempre, deberíamos estudiar algo de Hasidut. Porque la idea de Hasidut es demostrar a la persona cuán grande es Hashem y cuán pequeño es Él, cuán cero es Él. Y es paradójico, porque es verdad que soy nada. Sin embargo, Dios me crea. Y Él requiere de mi existencia por un específico propósito, etcétera, etcétera. Y esa es la idea de los discursos hasídicos de los rebbeim, de los distintos rebes, que vienen a mostrarnos ese mapa de la creación, y no solamente cómo es un mapa de la creación, sino también el alma misma, para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos en qué parte, en qué rasgo funcionar y trabajar. Ahora, ¿cuál es la idea? Cuando yo estoy contemplando sobre la creación de Dios y sobre la grandeza de Dios y cuán mínimo soy, esto va a tener una influencia en todas mis acciones en el resto del tiempo de los días. Si la persona lo hace por la mañana, entonces va a tener un día donde la persona va a ser más humilde, va a ser menos arrogante, va a ser más considerado con las criaturas, la creación. El trabajo no va a ser simplemente un medio de esclavización, sino un medio por el cual él sabe que Dios a través de eso lo sustenta. Todo el día va a ser distinto. Alguien podría levantarse y decir, bueno, hoy voy a ser buena persona. Pero mientras esa buena persona no se base realmente en una unión con el Creador, eso no va a tener eternidad. Entonces, al final, la buena persona es simplemente Hevel Avolim, aire. Esa es la importancia de este asunto. Ni qué hablar que en general la idea de la Sieva Mitzvot de los 7 preceptos, es que el mundo sea un mundo civilizado. ¿Y cómo hacer un mundo civilizado? Eso no es algo sencillo, es algo que es un trabajo de todos los días y en todo momento. En el momento que el policía se distrae de su trabajo, Hasbe Shalom, Dios libre, puede ocurrir algo. Y así cada quien en su círculo, en su entorno, así cada uno de nosotros. Y específicamente ese es el trabajo, la función de las naciones. Ahora, entonces, vemos que el objetivo principal de la plegaria es que las emociones sean trabajadas, que las emociones sean modeladas, transformadas. Por ende, la razón por la cual la plegaria es llamada la labor del corazón, el trabajo emocional, en palabras más sencillas, es porque es para despertar el amor y el temor reverencial. Y cuando enriquecemos la plegaria con esa previa meditación, los sentimientos descritos
en la plegaria se van a manifestar en las emociones. A ese proceso de manifestación de las emociones durante la plegaria es lo que se le llama avodah, servir a Dios. Alguien podría explicar, alguien podría preguntar, entonces, ¿existe el concepto de servir a Dios en el monoteísmo de la Torá? Sí, existe, pero es completamente distinto a lo que se piensa generalmente en otras creencias, que es servir a Dios. Sin embargo, esto despierta una interrogante. Esto despierta una pregunta. Pero antes de llegar a esa pregunta, vamos a explicar asuntos técnicos. ¿Es una obligación para el noágida verbalizar las plegarias? ¿Ah? El Código Divino, en los fundamentos de la fe, el primer capítulo del Código Divino, no está en español, está en inglés. Esperamos que Noah, el rabino Moshe Weiner y el rabino Mijael Shal Schulman pronto puedan hacer una traducción. Escribe lo siguiente: la persona debe articular claramente y expresar sus palabras a Dios si es posible, y no solamente en sus pensamientos. Esto es lo ideal y una buena acción. Entonces, ¿es una obligación? No, no es una obligación. Pero lo ideal, y es una buena acción, es precisamente verbalizar las palabras. Al respecto, el rabino Moshe Feinstein, en Girot Moshe, uno de los poskim, uno de los codificadores legales más importantes en América en el último siglo, él comenta lo siguiente, que si la persona no judía se dirige solamente a Dios en sus pensamientos y habla en sus pensamientos, merece recompensa porque está cumpliendo con el precepto de creer en Dios. Sin embargo, el rabino Moshe Weiner, él concluye que lo ideal es articular las palabras de modo que cuando la persona reza, al menos se escucha las palabras, no necesita gritar. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando la persona rece, que se escuche. Eso puede ser incluso bajo si la persona tiene un oído muy fuerte, muy perceptible, puede rezar bajo y no hay ningún problema. O sea, no hay idea de gritar, por ejemplo, acá. Entonces, esto despierta varias preguntas, si se fijan. La halajá que acabamos de estudiar, si van siguiendo el hilo, choca con la idea aparentemente, choca con la idea de que la plegaria, el objetivo principal de ella es las emociones. Si el objetivo principal de la plegaria es las emociones, entonces, pregunta número 1, ¿por qué tanto énfasis en articular las palabras? ¿Por qué la halajá dice, mira, la verdad es que no tenés la obligación de articular las palabras? No hay una obligación. Sin embargo, con todo eso viene el rabino Moshe Weiner y dice y codifica que no, pero es lo mejor. Y la naturaleza de la halajá es que muchas veces no nos viene a explicar las razones de las cosas, simplemente dice cómo son las cosas y ya fue. Ya está, no explica. Para eso es necesario profundizar en los detalles de ella y ir a la fuente de la halajá, de dónde salió y todo para entender por qué. ¿Esto es algo que el Ben Noach, Bat Noach tiene que hacer? Sí. Es una mitzvah que el Ben Noach estudia en profundidad los detalles de cada una de las leyes. Ahora, siguiente pregunta. Si estamos diciendo que es mejor hablar y articular las plegarias,
quizás de verdad es mejor pensarlas. ¿Por qué no? Vamos a irnos al extremo. Quizás en realidad el rabino Moshe Weiner se equivocó, o los codificadores se equivocan, y en realidad no, lo mejor es pensarla. Bueno, como te dimos la Torah, no tenemos miedo de hacer estas preguntas. No sé. El rabino cree que lo mejor es hablar. Ok. Pero quizás en realidad es una pregunta válida. Quizás es mejor pensarla. Por ende, ¿cuál es la ventaja entonces? Porque hay un patrón de decir que articular las palabras es lo mejor. ¿Cuál es la ventaja que hay en las palabras sobre el pensamiento? Hasta acá ha sido la explicación técnica de conceptos, meditación, si el Beit tiene que articular o no articular, la idea de qué es la plegaria, el trabajo de las emociones, afectar el intelecto y las emociones. Hasta acá todo ha sido muy técnico. De acá adelante, Hasidut explica al respecto por qué es importante precisamente articular las palabras de la plegaria. ¿Cuál es la ventaja de leer palabras o expresar palabras de mí mismo? ¿Cuál es la ventaja por encima de que yo simplemente piense sobre Dios o que reflexione sobre Dios? Y que piense en mi cabeza pedir a Dios las cosas sin necesidad de decirlas con la boca. Alguien podría pensar, lo que pasa es que vos sos una persona, eres una persona superficialista, muy ¿cómo se le llama? Te gusta mostrar, te gusta enseñar, entonces querés que la gente mire que vos rezás y que vos orás, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Bereshit, Génesis 2.7. La traducción que traje es de la página de tanaj.org, ustedes pueden checarlo. Iba a traerlo de Sfaria, pero preferí traerlo de una página que ustedes tienen acceso y que está en español. Dice lo siguiente. Formó el Señor Dios, en la página de Tanaj dice, transliterado nombre este Shem. La razón es porque en sí mismo la página está dirigida a judíos. Por instrucciones del Rebbe, el Rebbe dice que si uno traduce textos de, o sea, Tanaj, Torah, el Sidur, a otros idiomas, y el nombre de Dios tiene una traducción a ese idioma, hay que usar esa traducción. Porque si yo digo un nombre en hebreo, pero no me habla a mí, no entiendo qué es lo que dice. Entonces, siguiendo esa instrucción, modifiqué donde dice los nombres de Dios y los puse en español. Formó el Señor Dios al ser humano del polvo de la tierra y le insufló en sus nares hálito de vida, Ishmat Haim, es en hebreo, y se convirtió Adam, es decir, el ser humano, en un ser viviente. Al respecto del término ser viviente, Nefesh Hayah, dice en hebreo. Nuestra traducción recoge, esto está en el comentario que trae el Tanaj.org ahí. Todos lo pueden ver. Y leo textualmente, el término Nefesh Hayah, que nuestra traducción recoge como ser viviente, ha sido traducido por Onkelos en arameo como ente que habla, un ente que conversa. Primeramente se pueden preguntar ustedes, ¿por qué Onkelos traduce la idea de un ser viviente? ¿Cómo llegó desde ser viviente a ser que habla? ¿Cuál es la diferencia entre un perro, entre una mosca y Adán? Ambos están vivos. La razón es que, principalmente, la cualidad que diferencia al ser humano de toda la creación es que el ser humano
es llamado un ser, un ente que habla. Nosotros podemos conversar, establecer conversación. Ahora, biológicamente, ¿los animales hablan? Hay algunos que sí. Pero la capacidad de conversar y establecer ideas, discutir, etcétera, debatir y vincularse a través del habla, eso es únicamente y propio del ser humano. El chimpancé más inteligente y más desarrollado y no puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la cualidad que nosotros nos diferencia del resto de la creación? Lo que Hasidut lo conoce como un medaber. Medaber. Nosotros hablamos, conversamos. Al respecto de esto, explica el Rebbe Rashab, es conocido como el Rebbe Rashab, es Rabbi Shalom Dovber Schneerson. Explica en un amplio y largo, que al respecto voy a mencionar esto. El Rebbe explica que el rabino, Rabbi Shalom Dovber, conocido como el Rebbe Rashab, por las siglas de su nombre, Rabbi Shalom Dovber, Rebbe Rashab, él es conocido en Hasidut Chabad como el Rambam, el Maimónides del Hasidut. Porque así como Maimónides tomó la Torah oral e hizo toda una obra extensa, muy extensa, 1000 capítulos, el Rebbe Rashab, ustedes pueden ir a Hebrew Books, pueden escribir Rebbe Rashab, o a lahak.com, un momento puedo pasar el link, está en hebreo, todo, la mayoría de sus libros están en hebreo. Y un discurso hasídico de él son páginas y páginas enteras, tras páginas, tras páginas, tras páginas, tras páginas. 12, 15 páginas, desarrollando una idea que generalmente, ¿cómo son los discursos hasídicos? Los discursos hasídicos en Hasidismo en Japán son discursos que fueron dichos o escritos o dichos en un Shabbat o un día específico, fueron dichos por el Alter Rebbe, el autor del Tanya. El autor del Tanya no solamente es autor del Tanya, sino que también él es autor de un Shulchan Aruch y también un libro de código de leyes, que hasta la aparición del Mishnah Brura, ese era el código que todo el mundo europeo seguía. Y él también tuvo otros libros y otros libros que fueron, otros discursos hasídicos que fueron impresos post-mortem. Entonces, estos libros son conocidos como Torah Or y Likutei Torah. Allí en esos libros aparecen las ideas principales de todo lo que iba a ser el desarrollo del pensamiento filosófico hasídico durante los otros 6 generaciones de rebes. Cada uno basó, es decir, cada uno desarrolló las ideas que trajo el Rebbe, que trajo el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, pero el que específicamente se expande en cantidad y en ideas, y especificando cada una de las ideas que explicó, es el Maimónides, por eso se le llama el Maimónides del Hasidut, el Rebbe Rashab. Hay una obra muy importante que dentro de esa obra extraje las ideas que traje. Se llama, es una serie de discursos hasídicos que se llama Emshech Tarav, donde habla sobre el proceso de la creación, explicándolo con un lenguaje obviamente cabalístico y también hasídico, pero en detalle. Va por detalle y también ejemplifica cómo se expresa eso en el alma de la persona, psicológicamente, físicamente. Es en Yiddish muy geschmack estudiarlo. Es muy largo, pero es muy geschmack. Geschmack quiere decir muy placentero. Él explica en un maimer, en un discurso hasídico, que se llama Beato Yigdal, del año 5678, ahorita estamos en 5772, imagínense hace cuánto tiempo. Él explica, y yo extraje los siguientes puntos, el maimer, el discurso hasídico es extenso, que ahora tenemos, ok. Y él explica lo siguiente, a partir de un versículo, ahí se extiende, empieza a explicar varios asuntos sobre el habla.
dice que, ahora, a través de esto, nosotros vamos a ver cuál es la importancia y cuál es la relevancia que tiene el habla sobre otras capacidades que tenemos. Primeramente, el habla revela la esencia del alma. El alma, explica Hasidut, tiene 3 formas de expresarse. Primeramente, tiene el pensamiento. El alma es la que genera las ideas, la mente. Luego tenemos la articulación de palabras, que se conoce como dibur en hebreo, que es la palabra, el habla. Y luego tenemos la acción concreta. Esas son las 3 vestimentas, se conoce en el mundo jasídico, las 3 vestimentas del alma. Específicamente, el habla está vinculado con la vitalidad que expresa el alma. ¿Qué es la vitalidad? Y aquí vamos a responder cómo fue que, aunque los llevó a la conclusión de que alma viviente es ser parlante, un ente que habla. Y la razón es que el alma que se expresa a través, la palabra que se expresa, que es uno de los vestimentas del alma, que se utiliza para que el alma se exprese, está intrínsecamente vinculada con 3 sefirot. Recordemos que el alma tiene un constructo divino, y esas son las 10 sefirot, las 10 cualidades, poderes del alma. El habla está altamente, intrínsecamente, la palabra es mejor, intrínsecamente vinculado con Gesed, Geburah y Tiferet, con lo que es la bondad, el dar, con lo que es la disciplina, la severidad, y Tiferet, la belleza, la armonía. Esas tres cualidades del alma son las que se conocen en el Kabbalah y también en el Hasidismo como el Hayut, la vitalidad. A través de eso es que se expresa la vitalidad del alma. Esto es agregado mío. Interesantemente, vocalmente, una persona puede tener una voz muy aguda, que sería venir una voz muy aguda, puede ser muy chillante, puede ser molesta, obviamente que no para todo el mundo, y el sonido de las palabras también pueden ser una voz muy grave. Al balance entre los agudos y los graves, lo que conocemos como nosotros como armonía. Interesantemente, armonía. Ahora, volviendo a la idea de Hayus. Aprendimos en las clases de Kabbalah que todo lo que se nos vende en los medios siempre está entre Geburah, Gesed y Tiferet, siempre. Gesed es historias de amor y cuán buena una persona y wow, mire en Facebook, qué buena persona la que hizo esto por otra persona. O Geburah es cuán amarillistas son el noticiero y cuántos muertos, etcétera, etcétera, y las películas de terror, eso es Geburah. Ahí es donde se expresa mi vitalidad, mis emociones, lo que a mí me activa, o lo que me activa, me apaga, me asusta, me alegra, es ahí, en esas 3 sefirot, Gesed, Geburah y Tiferet. Ahora, estas 3 sefirot son las sefirot principales que son afectadas en el momento de la plegaria. Por eso es que la idea de Nefesh Hayá, alma viviente, ¿cómo se expresa ese alma viviente Hayá? Hayá, Hayus, vitalidad. ¿Cómo se expresa? En el habla.
Porque a través de cómo la persona habla y el tono que utiliza, así se percibe también cuál es el drama que tiene o qué es lo apagado que tiene. Por ende, el Rebbe Rashab trae que el alma incrementa las emociones. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando una persona está enojada, entre más habla, más se enoja, más furioso se pone? Es raro, ¿no? Está sacando cosas. En vez de liberarse, se enoja más. Eso en el lado de Gevurah. En el lado de Gesed, entre más una persona expresa sentimientos profundos de amor por alguien, puede ser un amigo, novio, novia, esposo, esposa, entre más lo hace, más profundo y mayor se vuelve el vínculo. Ese amor se incrementa. Se hace sensible la parte íntima de esa persona. Lo profundo de la persona se revela a través del habla. Y también trae el Rebbe Rashab que el habla genera nuevas ideas. Tiene la capacidad de generar novedades, conclusiones intelectuales a las cuales, si no hubiéramos utilizado la capacidad del habla, no hubiéramos podido llegar a esas conclusiones. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Muchas veces nosotros estamos leyendo o aprendiendo, estudiando algún tópico, o los que son estudiantes van a la universidad. La Torá nos da un tip para que aprendamos las cosas que estamos estudiando. Que la leamos, y esto también se conoce en psicología y en pedagogía, leer las cosas en voz alta. ¿Por qué? Porque a través de que yo agarro las ideas y las hago bajar al habla, ideas que estaban abstractas en mi intelecto, yo ahora las puedo desmenuzar, puedo cortar, ponerlas en su lugar, y ahora puedo explicar mejor las cosas. Esa es la razón por la cual el maestro, cuando le pregunta a los alumnos, y ellos no contestan, el maestro lo primero que piensa, no entendieron. Porque si alguien no puede explicar algo con las palabras, significa que quizá, ok, está allí, escucharon la clase, están impresionados por la clase, pero las ideas pueden cortarlas y ponerlas en orden. Eso solamente, ¿cómo se demuestra? A través del habla. Es por esa razón que la Torá le dice al pueblo judío que va a comentar de ellas y hablar de ellas. ¿Para qué? Para que esté vinculado con ellos, que comprenda los conceptos de la Torá, que los entienda. Por esa razón está el dicho que si ustedes les preguntan a un judío sobre las cosas, le va a responder un montón, le va a responder y va a darle vueltas y todo, y ¿cómo se le llama? Malabares intelectuales va a ser. También, otro ejemplo es que si ustedes le preguntan a una persona intelectual sobre una idea, él no les va a responder simplemente con un sí o un no, sino que lo que va a hacer, va a decir, ok, ¿tenés tiempo para que te explique cómo son las cosas? Ok, sentate, te voy a explicar. Y empecé a explicar. Quien ha estudiado filosofía, saben acá que filosofía lleva muchas hojas y mucha lectura y mucho análisis. Pero gracias a que se pueden entender las ideas, gracias a que las comprendemos, gracias a que las expresamos verbalmente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del habla? ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué es así? Explica. Hay una presentación que quería, pero bueno, no está acá. Explica el Alter Rebbe. Ustedes pueden checar esto, está ampliamente explicado en Igerat HaKodesh, la epístola santa, en el libro del Tanya. Igerat HaKodesh es si no me equivoco, es la cuarta parte del Tanya.
Justo y Amorim, ya Justo y Amuno. No me equivoco, la cuarta parte. El Igeret HaKodesh en el capítulo 5, mitad del capítulo 5. Explica el Alter Rebbe lo siguiente. ¿Cómo es posible, si se fijan, cómo es posible que el habla, que es algo que es externo, algo que sale de mí, cómo es posible que influencie hacia adentro? ¿Cómo es posible que incremente las emociones, que las haga crecer, que las expanda? ¿Cómo es posible que también afecte el intelecto? ¿Cómo es eso posible? Si es algo que está saliendo, ¿cómo es posible que me afecte hacia adentro? Y la razón es que la raíz del habla está por encima del intelecto. Viene de un nivel en el alma que es por encima del intelecto. Y el Alter Rebbe explica, en forma corta lo traigo acá. El Alter Rebbe explica que la persona para decir palabras no está pensando qué es lo que va a decir y qué sonidos hacer. No está pensando. Realmente, la naturaleza de los órganos que nos ayudan a hablar y expresar no están vinculados realmente con un idioma específico, no están vinculados realmente con ideas específicas, sino que cada pueblo, cada nación tiene su propio idioma, tiene sus propios sonidos, como expresan las cosas, y eso es algo que viene de un punto del alma que no es necesariamente estructuradamente intelectual, sino que viene, voy a llamar así, viene de la creatividad del alma, que allí no es el intelecto, sino que viene de la parte del alma en lenguaje de la Kabbalah, en lenguaje hasídico, de Jochma. Jochma, dijimos, es la creatividad, es como un punto. ¿Qué es un punto geométricamente? Nada. No es nada. Es a partir de donde surge una idea. Luego, lo que hacemos nosotros es agarrar esas ideas y llevarlas al habla. Pero ¿cuál es la raíz de esa habla? Allí arriba. No es algo intelectual. Por ende, cuando nosotros vamos a expresar las palabras de la plegaria y vamos a decir las alabanzas a Hashem, pedirle a Él acción de gracia y hablar sobre su grandeza, nosotros podríamos pensar que ¿qué son las palabras? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Mejor sería pensar. Sin embargo, Hasidut explica que al ser que la raíz del habla viene de un punto que es por encima de los pensamientos que yo tenga, porque directamente envía los sonidos, envía las palabras que voy a decir y los sonidos, sin que yo los analice, simplemente los envía directamente a los dientes, los labios, la lengua, todo lo que necesitamos para hablar y expresar sonidos y articulaciones. Entonces, implica que cuando yo rezo, cuando una persona se dispone a rezar y se dispone a articular las palabras, está trayendo consigo desde lo más profundo de su alma y pasa por el intelecto, golpea a las emociones, las afecta. Y es precisamente esa la ventaja que tiene el hablar por encima de solamente pensar las palabras del rezo. Entonces, aparentemente, lo que se ve como lo menos importante tiene su fuente en un punto más profundo, en un punto principal. Y es por esa razón que la plegaria, lógicamente, tiene que expresarse verbalmente, porque toda la idea de la plegaria, ¿cuál es? Que yo afecte tanto mi intelecto como las emociones. Porque al ser que cuando yo hablo y yo digo las cosas, estoy afectando mi intelecto y también mis ideas, mis pensamientos, mi conciencia, y estoy afectando también mis emociones.
por ende me refino, por ende esas características que cuesta llevarlas a cabo y cuesta transformarlas poco a poco, se transforman, poco a poco se cambian. Entonces hablar no simplemente es un sustituto de emociones, sino que a través de cuando yo hablo, yo estoy sacando emociones mucho más profundas. ¿Y eso gracias a qué? A la previa meditación sobre la grandeza de Hashem, temas que despiertan la grandeza de Hashem y cuán mínimo, cuán pequeño soy yo. Muchísimas gracias.